Buenos días para los amantes de las energías libres. Bien, propongo 4 ideas para explorar a ver si pudiesen dar sobre unidad. No sin antes explicaros un poquito de cuál es el problema. Bien, esto es un alternador en el que os he puesto el núcleo que tiene un electroimán con unos anillos rozantes con el que le aplicamos corriente continua y ese electroimán genera unos campos magnéticos muy intensos. Bien, porque tiene muchas espiras y si pasan 3 amperios por cada una de las espiras, al ir todas las espiras, unas más espiras, se genera un campo magnético muy intenso. Entonces, fijaros, aquí lo que tenemos es, por un lado, la fuerza del motor, que hace que gire, porque un alternador sin carga lo puedes mover con la mano, pero a medida que tú le vas poniendo carga, este inducido genera unos campos que se oponen al inductor, en la misma potencia que tú estés consumiendo. Es decir, si no consumes, no se oponen. Lo único que ocurre es que para girar el electroimán, como detecta aquí un poquito de hierro, nota ahí un poquito de que hay un hierro y se siente ligeramente atraído, pero lo puedes mover con la mano. Ahora bien, a medida que tú conectas aquí carga, una bombilla, por ejemplo, pues si esa bombilla es de 100 vatios, pues esto te va a costar moverlo 100 vatios. Se pone duro. Pero si en vez de una, pues pones 3, pues girar el rotor se va a poner más duro, 3 veces más duro. Te va a costar más motor para poder moverlo. O sea, eso le llamamos el length. A medida que tú más consumes, más se frena. Y eso es así. Y si no consumes, no se frena. Perfecto. Entonces, claro, esas ideas que ponen un motor, un eje y un generador y dicen, no, es que como el motor es de tanta potencia y esto, no puede funcionar porque a medida que tú más consumes por el alternador, más se frena el rotor. No, pero es que le vamos a poner una rueda de inercia. Bien, va a haber un momento que el motor va a ir gastando electricidad para acelerar esa rueda de inercia y entonces sí va a haber un momento que tú vas a poder consumir más de lo que... Porque la rueda tú ya la has acelerado, entonces eso te ayuda, pero si estás consumiendo más y hemos dicho que eso frena, te va a ir frenando de la inercia que llevas acumulada, va a ir frenando y te lo terminaría parando. Bien. Aclarado ese concepto, quiero que veáis que en un alternador de coche, el electroimán, que es lo que va a inducir, el motor va a hacer la fuerza, que es la fuerza, lo que va a hacer es que los campos magnéticos den vueltas y que varíen. O sea, por ejemplo, si aquí se genera un norte y aquí se genera un sur, y aquí un norte, ay, perdonad que no lo he dibujado muy bien, pues va a hacer que giren y entonces esta bobina, que es la recolectora, que es la que nos va a dar electricidad, va a notar que, uy, se acerca un norte, uy, pues ahora genero un positivo por aquí y un negativo por allá, uy, ahora se acerca un sur, pues ahora al revés, ahora genero esto, nos da una corriente alterna, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya lo tenéis claro, cuanto más energía pides, más se frena y el motor más fuerza tiene que hacer. ¿Por qué? Porque como esto es una bobina en la que nacen corrientes, estas corrientes que están enrolladas en un núcleo generan un electroimán y este electroimán se opone al que le está induciendo. O sea, si se le acerca un norte, te responde con un norte, repele, hace fuerza para que no te acerques. Pero cuando ya llegas a acercarte y te empujaría, entonces dice, no, ahora soy sur y no te dejo que te vayas, y te agarra y no deja que te vayas, ¿vale? Siempre frena. Bien, pero lo que quiero que os quedéis es que para hacer aquí un electroimán lo suficientemente potente para que luego el motor lo gire, pero el electroimán que puede inducir aquí los 1000 vatios o 1400 o lo que queráis, ¿vale? Ese electroimán gasta 36 vatios en un alternador de coche aproximadamente. Son 12 voltios y 3 amperios. Como tiene muchas espiras, genera un campo magnético muy potente. Entonces, en el caso de Clemente Figueroa, un inventor español,
que estuvo haciendo unas patentes muy interesantes, el tío se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de yo esto girarlo con el motor, pongo aquí un electroimán y le vamos a dar corriente alterna, porque al final es lo mismo. Voy a generar, cuando está subiendo la onda, voy a generar aquí un norte cada vez más potente, como si el imán se acercara, y cuando se aleja, pues va a generar, va a seguir con un norte, esta va a sentir que se aleja, y luego le viene el otro lado, que es un sur. Realmente es lo mismo. Y teóricamente, si a esto le aplicasen 12 voltios alternos efectivos, eso debería de funcionar. Quiero decir, teóricamente, me refiero a que si tú a esta bobina le aplicases 12 voltios, tuviese el mismo número de espiras, el mismo hilo de cobre, de los mismos metros, enrollado en el mismo núcleo, y pudieses conseguir que pasasen en el pico los 3 amperios, y luego cuando está aquí en cero, que no pasase nada, teóricamente obtendrías esa misma salida si la frecuencia que le das es la misma que generaba el alternador al dar vueltas. Porque claro, cuando teníamos el alternador en el que esto era un electroimán que le dábamos vueltas, a medida que tú aceleras, generas más frecuencia. Vamos a decir, yo qué sé, 8.000 revoluciones. Bueno, pues la frecuencia que eso sea es la que le estás dando. Si tú pudieses aplicarle una señal de corriente alterna de esa frecuencia a una bobina de esas características, la misma, teóricamente tú obtendrías aquí la misma salida. Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en que la bobina en corriente continua, con 12 voltios, van a pasar 3 amperios, seguro, porque tiene la resistencia óhmica calculada así. Pero esa misma bobina, cuando tú le des corriente alterna a X frecuencia, va a presentar una cosa que se llama impedancia, que no es ni más ni menos que una resistencia al paso de la corriente alterna, o pulsatoria, o la que tú quieras. O sea, cuando tú le aumentas la frecuencia, tú le das continua y pasan los 3 amperios. Y el electroimán es lo intenso que tiene que ser. Pero tú aumentas la frecuencia y empiezan a pasar 2,80, 2,60, 2, 1 no sé qué, hasta que te llega a pasar mejor 0,01 amperios. Bueno, como ya sabemos que los amperios es el campo magnético viajando sobre el cable, de hecho los amperios sabéis que se miden con una pinza que no toca nada, pasa el cable por ahí dentro y te mide. ¿Qué va a medir? El campo magnético que hay sobre el cable, no puede medir otra cosa. Entonces, ¿tú crees que vas a conseguir el mismo imán? Si yo tengo aquí una bobina con su núcleo y pasan 3 amperios y tiene 100 vueltas, eso serían 3 amperios por 100 vueltas, amperios vuelta. Tú tienes ahí un electroimán así de potente. Ahora coges el mismo, las mismas vueltas, y pasa 0,01 amperio. ¿Tú crees que con ese imán vas a traer las mismas chinchetas? Si imagínate que aquí tienes chinchetas, ¿tú crees que vas a traer las mismas con este que si pasaran 3 amperios? Me parece a mí que no. Entonces, si consigues la frecuencia, tú has aumentado la frecuencia y consigues la frecuencia que conseguiría el alternador, pero no la corriente. Entonces tienes un electroimán de las mismas espiras, pero así, los campos se han quedado así. Y ahora quieres ponerlo aquí y que te genere lo mismo, me parece a mí que no. Ese es, bajo mi punto de vista, el fallo, porque realmente la bobina, la idea de Clemente de dejarlo estático es fantástica. Y si pasara la corriente que tiene que pasar, es que funcionaría seguro. Pero
No pasa. Cuando tú aumentas la frecuencia, pasa menos corriente. Bien, eso lo conocemos como impedancia. Bien, entonces si pensamos que el problema es la impedancia, los que estéis de acuerdo conmigo y penséis que el problema puede ser la impedancia, ahí hay alguna idea que nos puede ayudar. Por ejemplo, y es ahí donde va el tema del vídeo. Resulta que las bobinas, cuando tú aumentas la frecuencia, baja la corriente, o sea, cada vez entra menos corriente. Tú quieres ir más rápido y ella dice, no, no, menos corriente, menos corriente. Y los condensadores actúan justamente al revés. En corriente continua se llenan y ya no dejan pasar. O sea, si tú tienes una pila y pones aquí un condensador y aquí una bombilla, al conectarlo, pon aquí un interruptor, venga. Ahí ponemos un interruptor. Al conectarlo, la bombilla se enciende porque el condensador está vacío y sale la energía. De aquí el negativo, de aquí el positivo, sale la electricidad y cuando se carga el condensador, la bombilla ves que se enciende y va... Se ha llenado el condensador, ya no hay circulación de electrones. En la bombilla se apaga. Ahora, el caso de una bobina. Ya lo habéis visto, el condensador al principio la bombilla luce y luego ya no. En el caso de la bobina es al revés. Resulta que cuando lo conectas, la corriente no puede entrar y la bombilla no se enciende, porque presenta impedancia. Lo que pasa es que si la bobina tiene poca inductancia y todo esto, no lo vais a apreciar porque va a ser tan rápido que no te vas a dar cuenta. Entonces, al principio tú lo conectarías y la bombilla no se encendería, empezaría a pasar 0,001 amperio, luego 0, iría pasando más, hasta que entonces poco a poco la bombilla se ilumina. Bien. ¿Qué pasaba entonces aquí? Que si estamos de acuerdo en que el problema puede ser la impedancia y los condensadores no presentan impedancia, sería ideal tener un inductor capacitivo. O sea, a ver, ¿qué pasaría si el condensador pudiese inducir? ¿Puede inducir un condensador? Entonces hay por internet mucha gente que está haciendo esto. Ponen, esto es el cable, ¿vale? Ponen aquí un condensador, lo conectan a corriente alterna, aquí ponen la otra placa del condensador y ponen aquí en medio una bobina. Y entonces cuando la corriente pasa por las placas puede producir inducción. Perdonad que verifique que se esté grabando todo. Todo correcto. ¿Vale? Pero claro, cuando tú pones una placa y otra y hay una distancia porque tú tienes que poner dentro la bobina, se separan y entonces la capacitancia disminuye y la inducción es muy poca. Pero bueno, dándole al coco, un amigo hizo un experimento que en un principio no le di mucha importancia, pero que luego me di cuenta que era muy interesante. Yo lo había intentado tiempo antes, el coger un condensador y ver si inducía. Y no inducía. Claro, no me inducía porque yo había leído la inductancia de los condensadores y no me inducía, porque un condensador así no induce. Pero y así la cosa cambia. Olvidaos de poner nada en medio. Imagínate que tú coges dos láminas, ¿vale? Esperar, porque esto de dibujar es jodido, ¿sabes? A ver cómo era esto. Vamos a ver. Ostras, no sé, bueno, vamos a hacerlo en recto porque es que si no, soy bueno, pero no tanto. Vamos a ver. Si yo cojo un núcleo, ¿vale? Imaginaos que tenemos una placa de un condensador muy larga y otra, ¿vale? Y a esta le conectas por aquí y a esta le conectas por aquí, ¿vale? Lo llevas todo a tu fuente alterna
Y este conjunto lo usas como si fuese un cable y lo enrollas en tu núcleo. Te buscas un núcleo y enrollas esas dos láminas así, como si eso fuese un cable. Pues sí genera inducción. Sí genera inducción. Tú, estas dos láminas, puestas la entrada de una, no cometas el error, no cometas este error. Si tú haces así, no induce. Porque claro, entra corriente así y así no hay inducción. Tú esto lo mides con una pinza amperimétrica y te dice 0. Pero así sí hay inducción. Porque tú imagínate que aquí hay una carga. ¿Vale? Vamos a decir que venga, en un momento dado vengan por aquí el positivo y por aquí el negativo. A ver, y este es un negativo que está ahí, y este es otro negativo que está ahí, y este es otro negativo que está ahí. Muy bien. Vamos a suponer que los positivos repelen a los negativos. Vale, llega por aquí un positivo y dice, ahí hay un negativo. ¿Vale? Y viaja hasta aquí y se pone aquí el positivo y repele el negativo. Pero es que ese negativo tiene que recorrer todo el cable hasta allí y salir. ¿Os dais cuenta lo que ha pasado? Desde aquí hasta allí ha circulado por el circuito. Entonces podemos hacer condensadores, ¿vale? Y usarlo como inductores. Claro, lo que pasa es que ahí es muy difícil la capacitancia y todo eso. De hecho, hay una patente de General Motors, creo que es de 1974, creo, o la fecha no la sé seguro, ¿vale? De General Motors, de un transformador inductivo que funciona así. Es más, son muy listos. Cogen esto, es para que veáis que sí funciona y ya lo tienen patentado los de General Motors. Hicieron un transformador con láminas de aluminio y todavía fueron más listos porque cogieron y dijeron, vale, esto va a ser el primario. La corriente entra por aquí y induce. Pero ahora vamos a hacer el secundario. Le vamos a poner una toma aquí y una toma ahí. Y desde este punto a ese, como eso está todo enrollado, dando vueltas, o de ese a aquel, a ver cuántos voltios sacamos. Y funciona. Con solo las dos láminas tienes primario y secundario y el condensador. Y poniéndole distintos puntos donde conectar para obtener distintos voltajes. Bien. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que un condensador no tiene impedancia. Se carga directo de corriente. Entonces, sí podemos trabajar a la frecuencia que queramos. Si este fuese lo que os estoy diciendo ahora, o sea, que así y así, pero enrollado, las dos láminas enrolladas, podría generar un campo magnético variable sin impedancia, es decir, que con 12 voltios o menos. Es que un condensador a lo mejor podemos hasta con 1 voltio. Y pasar los 3 amperios y a alta frecuencia sin ningún problema. Todo depende de la capacitancia y todo eso, ¿vale? Entonces sí, a esa idea le veo posibilidades. Voy a pasar a la segunda idea. Una vez aclarada esta, que hay que probarla, vamos a hablar de la segunda idea. Resulta que todos habéis oído hablar de los motores trifásicos, monofásicos, todos estos, que es una idea increíble porque no llevan escobillas. En un motor normal hay escobillas y en los motores estos trifásicos, que también los hay monofásicos con condensador y todo, no hay escobillas. ¿Cómo funciona? Bueno, es como un transformador. Tú sabes que en un transformador tú pones aquí una bobina que la conectas a una señal alterna y aquí pones otra y cuando tú lo cierras el circuito con una bombillita, la bombillita se te enciende porque esto induce sobre ese corriente. Y también sabes que cuando la señal está subiendo, por ejemplo, si se está generando aquí un norte, esta va a responder con un norte, que se van a repeler. Luego ya cuando la onda baje, vale,
Pero vamos de momento a hablar así, ¿vale? Vale. Entonces, Nikola Tesla, que el tío de tonto no tenía un pelo, se le ocurrió lo siguiente. Cogió y... Vamos a ver. Imaginaos una bobina, otra bobina y otra bobina. No lo dibujo muy bien. Espera. Así sería. ¿Vale? Y las conectó a corriente alterna desfasada, creo que en 180 grados. Claro, entonces tienes una onda que hace así, otra que hace así y otra que hace así. Bueno, total, que esas tres bobinas, el resultado es que cuando una está al máximo, la otra no sé qué, la otra no sé cuántos, es como si aquí hubiera un campo magnético giratorio, ¿vale? Imaginaos que tiene aquí norte y sur, pero que eso va dando vueltas, porque como los campos van variando en intensidad, se genera ahí un campo magnético que da vueltas. Entonces, si tú aquí pones bucles, circuitos cerrados, ¿vale? Se inducen corrientes y esas corrientes generan polos en repulsión que hacen que si esto tiene un eje, gire. O sea, no necesita alimentarlo de dentro porque como lo que hace dentro es un cortocircuito, la corriente induce y genera dentro unos campos magnéticos en el rotor, que es de hierro, que hace que se repelan de los del inductor y que gire. ¿Vale? Una cosa increíble. El tío, una cabecita alucinante. Pero me comprendéis básicamente como cuando una está al máximo, la otra está al mínimo, la otra está a mitad. Todo eso, pues si esta es norte, la otra es sur, la otra no sé qué, y como van variando porque es corriente alterna, cada una tiene su onda, ¿vale? Y están desfasadas, eso produce un campo magnético giratorio, y si tú haces un bucle de cobre o de aluminio, entonces hacen los rotores de jaula de ardilla que llaman, que son así, y lleva barrotes de aluminio. Estos son aros de aluminio, arandelas o lo que queráis, esto también, y barrotes. Claro, eso es un bucle, eso es otro bucle, esto es otro bucle. Cuando el campo magnético variable pilla un bucle conductor de aluminio, genera un campo magnético, y como el núcleo es de hierro, genera un electroimán, y ese electroimán o se atrae o repele de los del estator. Entonces, tiene que girar, y gira. Muy bien. Entonces, inducimos electricidad igual que en el transformador, y eso genera aquí unos campos magnéticos, norte, tal, tal, que se repelen con los del estator. Perfecto. Pero esa energía se pierde. Genera campos, pero se pierde. Bien, pues, ¿qué pasa si sustituimos la jaula de ardilla por bobinas? Y al eje le ponemos anillos rozantes. Bueno, pues eso existe, pero existe para hacer arranques suaves de motores. No se ha utilizado para obtener la energía. Bien, os cuento. Si sustituimos eso por bobinas, si no conectas esta bobina, imagínate que viene aquí, ¿vale? Y aquí. Si tú no cierras el circuito, el motor no gira. No gira. Pero si tú coges y aquí le conectas una bombilla, ya puede girar. Pero es que lo bueno es que si conectas dos, gira más. Bueno, pues entonces ya conectamos, bueno, un montón. Pues sí, cuantas más conectas, más gira, porque cuanto tú más consumes, más intenso es el campo magnético que se genera ahí y más potencia tiene el motor. Ojo, ojo, importante. Ya tienes dos salidas. Estos campos magnéticos están induciendo en el rotor. Puedes hacer una jaula de ardilla y perder esa energía, se generan unos campos magnéticos muy intensos y el motor tiene mucho torque, o poner bobinas y cuanto más consumas, más torque va a tener el motor. Pero jamás va a llegar a tanto torque porque el cortocircuito tiene una diferencia potencial cero,
y esto siempre va a tener algo de resistencia y si le haces caer mucho la tensión, las bombillas no se van a encender. Pero lo que quiero que os quedéis es que si lo dejas abierto, no gira. Y al consumir, sí gira. Entonces podemos obtener torque y electricidad. Bien, esa idea la veo fantástica, ¿vale? Esa es otra de las ideas, ¿vale? Ya tenéis dos. Eso se llama motor con rotor bobinado o con rotor devanado, ¿vale? Es para que lo podáis buscar, existe esa máquina, pero no la han empleado. Yo quiero ver si localizo alguna, porque me gustaría hacer experimentos con ella. Bien, otra idea. Como lo que quiero es vencer a la impedancia y me doy cuenta que si yo a las bobinas les conmuto muy rápido, entra poca corriente, entonces hay una idea, esta es la siguiente, vamos a ver. Imaginaos un disco muy grande, ¿vale? Con imanes, con su eje, que viene por aquí. Norte, sur, bla, bla, bla. Y aquí la bobina recolectora. Muy bien. Esto es como un alternador casero. Vale. Pero lo que vamos a hacer es el disco muy grande para que con cada vuelta del motor el disco por la parte exterior haya recorrido mucha velocidad, pero el motor muy estrecho, muy delgado, muy delgado. ¿Por qué lo hacemos tan delgado? Veréis, porque al hacerlo tan delgado, este motor, lo que va a ocurrir es lo siguiente, vamos a ver. Si fuese grande, las bobinas, o sea, lo que queremos hacer con este motor es que trabaje muy lento. ¿Por qué queremos hacerlo que trabaje tan lento? Porque un motor, cuando está girando despacio, porque tiene carga, por ejemplo, es muy eficiente porque le circula mucha corriente. Pero si lo dejas que gire muy rápido, cada vez, sí, gira muy rápido, pero cada vez con menos corriente, porque esas espiras de cobre que están girando dentro de los imanes del estator están generando electricidad y la están generando en oposición a la que tú le metes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el motor girará tan rápido, tan rápido, tan rápido como le permita la fuerza contraelectromotriz. O sea, tú sabes que un motor, si lo mueves, genera electricidad, uno de estos de imanes permanentes. Y si tú le das electricidad, él gira. Pero al girar, o sea, si tú lo girabas, daba electricidad. Y si tú le das electricidad, gira. Pero al girar, si tú lo girabas, daba electricidad. Al girar, aunque sea porque tú le has metido electricidad, él te está dando electricidad. Y cuanto más rápido gira, más electricidad te da. Entonces tú le quieres meter y él te dice que no quiero, que te la devuelvo, que yo te puedo dar a ti. Entonces, claro, no puede girar tan rápido como para darte electricidad porque se pararía. Si tú lo hicieses que se moviese, vamos a ver, entonces, tú le quieres meter electricidad y a medida que acelera, él está generando contraelectricidad, fuerza contraelectromotriz. Tú le metes fuerza electromotriz para que gire y si lo dejas que gire muy rápido, él genera energía y te dice, no, que yo te puedo dar. Claro, como no te puede dar más de la que tú le das porque se pararía, siempre te va a dar una poquita menos, se restan porque vienen invertidas. Y lo que ocurre es que el motor, si tú lo frenas y va despacito, vamos a decir que le está pasando 10 amperios, porque va frenado, porque tú le has puesto que vaya despacito, y si tú lo dejas que gire, pues igual pasa 0,1 amperios. Él te está generando 9 al revés. Entonces, tú no puedes meterle porque él te está queriendo devolver.
Entonces, sí coge la máxima velocidad que puede, pero no tiene fuerza. En el momento que tú le pones para que arrastre algo, él o baja revoluciones y sube corriente. Y empieza a meter cada vez más corriente. Para intentar, o sea, como genera menos fuerza contra el electromotriz, puede entrar más corriente. No es que el motor sea muy listo y diga, ¡ay, que quieren que trabajen! Pues voy a coger ahora y voy a gastar electricidad de la red para empujar esto. No, el motor no es tan listo. Lo que ocurre es que es motor y generador. Y a medida que gira, genera. La lástima es que genera de una manera que impide que entre. ¿Vale? Entonces, si pudiésemos hacer un motor que los electroimanes estuviesen muy pegaditos al eje, ¿vale? Podríamos mantener las bobinas conmutadas más tiempo que si están separadas. Imaginaos que lo hacemos al revés, ¿vale? Y que yo lo pongo aquí y con Arduino, con lo que sea, le voy dando los pulsos para que esto haga que gire, ¿vale? Imaginaos que el motor, en verdad quiero que sea al revés, pero para que me entendáis. Imaginaos que esto es el motor y esto es el generador. Muy bien. Yo aquí tengo que ir variando, cargando y descargando muy rápido la frecuencia porque enseguida me viene un imán, me viene otro, me viene un imán, me viene otro. Necesito darle mucha velocidad a esto. Mucha velocidad a eso, ¿vale? Me va a suponer que muchos imanes de estos me van a pasar por delante de mi electroimán y me van a generar mucha fuerza contra el electromotriz. ¿Comprendéis? Entonces voy a tener que subir el voltaje mucho, ¿vale? Y por otro lado, si esto es el alternador, para yo dar aquí una vuelta, aquí, no sé si me entendéis, yo aquí he tenido mucha fuerza contra el electromotriz para dar una vuelta y poca motriz, porque esto ha girado muy despacito y aquí no va a generar. Pero si lo hacemos al revés, y lo que hacemos es que los electroimanes estén muy pegados al eje, se van a mantener bastante tiempo dando fuerza. Y el giro aquí dentro entre los imanes y las bobinas va a ser muy lento. Esa lentitud puede hacer que tengamos aquí muy poca fuerza contra electromotriz. Si tenemos poca electromotriz y aquí sí que generamos, esta descompensación podría producir, bajo mi punto de vista, sobreunidad. Esto hay que exagerarlo. Por supuesto que la fuerza que pongas aquí te va a frenar porque por la palanca y todo eso, eso estamos de acuerdo. Aquí todo lo que tú hagas te va a frenar más y eso es así, no se puede evitar. Pero consigo con mucha fuerza aquí, ¿vale? Y mucha velocidad ahí, que es lo que quiero. Aquí no quiero velocidad y está en el mismo eje. Pero aquí no tengo velocidad en las bobinas, luego tengo poca fuerza contra electromotriz y aquí tengo mucha velocidad, luego puedo generar mucho. Pero hay mucha palanca que me va a frenar. Esa es otra de las ideas que os quería presentar, que podría dar sobre unidad bajo mi punto de vista. Y luego hay otra. Resulta que hice un experimento. Cogí un galvanómetro. Es eso que tiene una aguja, aquí tienes el cero y tiene rayitas, ¿vale? Según si la corriente es positiva o negativa. Y eso lo conecté, pues, a una pila. Entonces la aguja, claro, la pila era de muy poquito voltaje, era una fuente de alimentación, pero lo mismo. Entonces la aguja ya no estaba ahí en el cero, sino que como había una diferencia de potencial, se desplazó. Claro, no estás en el cero porque hay una diferencia de potencial. Esperad, que aquí puse una bobina con su núcleo y yo aquí tenía un imán y aquí con una mano lo iba moviendo para adelante y para atrás. Bien. Vamos a suponer que conforme está esto, genera aquí un norte, la bobina esta. O sea, yo lo conecto a corriente continua y entonces esto pasa por la bobina y genera
una diferencia de potencial, el galvanómetro nos lo indica. Bien, y aquí tengo un norte. Fijaros lo que descubrí. Si yo acerco el norte al norte del electroimán, eso es repulsión. Tengo que hacer esfuerzo. Tengo que hacer esfuerzo. Aunque yo no lo notara, porque son pocas potencias, pero norte contra norte, porque puse una brújula y sabía que era norte, sé que son dos imanes en repulsión. Eso cuesta esfuerzo. Pues al acercar el imán, la aguja incrementaba la energía. O sea, con esfuerzo incrementaba la energía. Llegaba ahí y me quedaba quieto. Entonces la aguja volvía al sitio que la fuente lo ha desplazado. Claro, entonces el imán ya no estaba aquí. Ahora estaba aquí. Ya no lo puedo acercar más. Ahora lo voy a alejar, ¿vale? Me vengo para aquí. Claro, esa es norte y esta es norte. Eso me va a ayudar. Ellas solas ya se quieren separar. ¿Vale? Entonces yo lo separaba. Vale, pues entonces la aguja degeneraba. Recapitulemos. Si hago esfuerzo, genero más de lo que tengo. Si dejo que se repelan, degenero energía. O sea, no genero, resto de la que tengo. O sea, esto tiene una diferencia de potencial, vamos a decir de 2 voltios. Y aquí la aguja estaba marcando 2 voltios, pero al yo dejar que se repelan y ayudarle, resta. No tenía ya los 2 voltios. Y está la pila conectada, pero ya no tenía los 2 voltios. ¿Vale? Bien. Vamos a darle la vuelta al imán. Este sigue siendo norte, pero yo ahora le doy la vuelta al imán. Y ponemos aquí un sur y aquí un norte. Muy interesante. Y lo mismo, lo voy a acercar. Norte y sur se atraen. La aguja, como está esto aquí, empezamos ahí, que son 2 voltios. ¿Qué pasará? Se quieren atraer. ¿Qué pasará? ¿Incrementaré la energía o la decrementaré? Teóricamente se juntan 2 imanes, generan un campo magnético más intenso. Y a lo mejor es así. Pero me bajaba. Al juntarlo, bajaba. Cuando yo ya llegaba y me quedaba quieto, la aguja volvía. Pero eso resta energía. Si tú les dejas que ellos se atraigan o que ellos se repelan, si tú les dejas que hagan lo que ellos quieren hacer, restan. Si tú haces esfuerzo para hacer lo contrario, generan. Es así, y lo podéis comprobar. ¿Vale? Cuando el imán estaba cerca, claro, un norte y un sur se atraen. Si tú lo estiras, la aguja estaba en los 2 voltios y al estirar se venía para aquí, generaba más. ¿Vale? Bien. Entonces, amigo, ¡pam! Se te enciende la bombillita. ¿Qué pasa si tengo esto y pongo aquí una bobina de manera que me genera aquí un norte y aquí un sur y le aplico una onda que haga así? Y a esta, que genere también aquí un norte y aquí un sur, y le aplico la misma señal de onda, esta también, pero esta se lo vamos a aplicar por arriba, pero que es lo mismo, ¿vale? La misma, una rampa que sube, una rampa que sube. Bien, esto no lo he probado todavía. Yo lo que quiero que pase es lo siguiente, fijaros. Si van a la vez, que las dos suben a la vez, son 2 nortes que se van a acercar.
¿Eso hace esfuerzo o ellos se quieren atraer? Dos nortes. ¿Se querrán atraer o hay que hacer un esfuerzo? Hay que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo, este no inducirá en ese, por ejemplo, si le estamos dando 2 voltios, si aquí a pico son 2 voltios y en este aquí a pico son 2 voltios, este no inducirá en ese a lo mejor 4 y este no inducirá en el otro a lo mejor 4. Podría ser una especie de transformador alucinante, porque hecho así podrían incrementarse el voltaje, o sea, estaríamos incrementando la potencia. ¿Podría funcionar? No lo sé, no lo he probado. Esa era una de la última idea que os quería proponer. Por los experimentos que he realizado, que cuando hay esfuerzo se incrementa el voltaje. Coño, pues pongo 2 electroimanes enfrentados, pero la forma tiene que ser esta para que sean nortes crecientes. Porque si ponemos esta forma, ya no puede ser. Porque en nortes crecientes sí que, pero en nortes decrecientes no sé lo que va a pasar, porque a lo mejor son sur. ¿Vale? Tiene que ser esta forma de onda y tienes que aplicarla a la vez aquí que aquí, o sea, ahí que ahí. Y entonces, ¿vale? Aunque esté por aquí, es que lo he hecho por el dibujo, ¿vale? Entonces, si los dos crecen a la vez, puede que se incrementen el voltaje y obtengan mayor potencia. Esa era la última idea que os quería presentar. Ya seguiremos investigando y seguiré presentándoos nuevas ideas o los resultados de los experimentos que consiga lograr. No consigo encontrar un micrófono que pueda conectarlo al móvil. He comprado algunos, no me han ido y ya me he desdichado. Si alguien sabe de alguno que se pueda conectar bien al móvil de aquí de Solapa, que me lo diga. Gracias, saludos, un abrazo.